Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien. Mi querido Sagitario, antes que se me olvide, la última imagen que yo he visto con el cuenco tibetano, he visto los dedos de una persona varón, pero que estaba tocando lo que es la guitarra. No sé si a lo mejor te recuerda a una persona especial, a un familiar, pero luego yo he visto mucho fuego. Entonces, me dan a entender como que una persona que le encantaba posiblemente tocar la guitarra y que ya no está en este plano terrenal, es como que te quiere hacer saber que siempre te acompaña, que siempre está ahí por ti. El otro mensaje, mi querido Sagitario, te sientes como a cuadros. ¿Cómo así, Richard, a cuadros? A lo mejor de repente no esperabas la forma como se comporta una persona contigo, su actitud, o de repente tú, mi querido Sagitario, me dices, Richard, todo lo que yo estoy haciendo lo hago con buena voluntad, lo hago con amor, quiero ser responsable, quiero hacer las cosas bien. Pero es como que la persona que tú tienes al lado no valora o simplemente se porta de una manera fría o frío contigo. Y tú lo sientes, tú lo notas, Sagitario. Tú lo notas. Y quizás por eso, cariño, la imagen para muchos de vosotros quizás coincida de ese personaje que está tocando lo que es la guitarra, la melodía. Esto también, Sagitario, ahora que lo pienso, puede estar relacionado con los saludos celestiales. Cuando cerca de ustedes, en casa, en tu mundo, en tu entorno, existe un ángel o un ser espiritual, tú vas a escuchar música, sonidos de música, cariño. Y no es porque tú estás loco o tú estás loca, no. Simplemente te están diciendo, aquí estamos contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Todo va a ir bien, Sagitario. Dime si tú estás escuchando melodías, música, y de repente ves tu casa, tu entorno, y me dices, Richard, tengo la radio apagado, el televisor, la computadora, el ordenador, y no sé de dónde sale esa música. Hay un ser de luz, hay un ángel que te está diciendo, aquí estoy. Tú no estás solo, tú no estás sola. Vamos a ver, cariño, signos. Vamos a ver signos, signos, signos. Mi querido Sagitario, signos, signos, signos. Vamos a ver qué me dicen.
Me sale lo que es un Libra, me sale Piscis o Acuario, me sale Virgo, cierras con un Tauro o Virgo. Vamos a ver iniciales, cariño. Iniciales, corazón. La letra H, la letra W o M, la letra Z, la letra Y, la letra I. Muy bien. A ver qué me quiere decir lo que es el tarot Z. Solo falta que salga lo que es la carta de la templanza, cariño, y ya está. Hay un ángel que quiere hablarte. Hay un ser espiritual. Quizás estás pasando algún tipo de problema, algún tipo de resentimiento, y este ser de luz te dice, tranquilo, tranquila, aquí estoy. Vamos a ver estas cartas. Tenemos lo que es la carta de el Caballero de Espadas, la carta del 3 de Copas y la carta de el Rey de Bastos. Siento, cariño, que te sientes un poco traicionado o traicionada. Siento esto. Y siento que muchos de ustedes inclusive están lo que es en un triángulo amoroso. No de tu parte, quizás de parte de ellos, como también puede ser de tu parte, ¿no? Tú solamente toma lo que es tuyo. Y siento, corazón, que posiblemente tu familia quizás lo sabe, o tu familia en algún momento te ha pedido que tú termines esa relación o esa historia, ese contacto, Sagitario, la cual no me llama la atención, porque si una persona te está pagando mal, es normal que tu familia quiera protegerte, y no lo hacen por malos, o porque lo tengan manía, o porque te tengan manía a ti. Quieren que tú hagas las cosas bien. Por eso quizás tú, cariño, estás sintiendo esas melodías, la energía de los seres de luz que te dice, aquí estoy, pídeme un consejo, todo va a ir bien. Yo te acompaño, yo te voy a guiar, Sagitario. Vamos a ver, ¿por qué te digo esto? Porque tenemos la carta del Caballero de Espadas. Aquí hay un personaje con una espada, ¿te das cuenta? Y no da la cara. Como no da la cara, cariño, es una persona que oculta algo. Y me sale la carta del 3 de Copas. Hay un triángulo amoroso. Corazón. Encima se ha apagado la luz, una señal. Y aquí la familia, mira. Aquí la familia te dice, tienes que hacer un cambio. No puedes continuar así. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué te dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario. Vamos a ver. Han caído un grupo, voy a hacer caso, ¿vale? No voy a sacar todos, pero voy a hacer un caso. Voy a hacer caso, Sagitario. A ver. La carta del paje de espadas. Tú sientes que algo que había quedado zanjado se ha vuelto a reactivar. Mira, alguien sale de la tumba. Entonces, algo que a lo mejor de repente ya estaba arreglado, zanjado, se ha vuelto a reactivar. La carta del 8 de bastos. Y está relacionado con la pasión. Puede ser que de repente tú, cariño, has vuelto a tener contacto con una persona con la cual ha habido algo pasional, o sientes que tu pareja se está viendo con su ex pareja o con su ex amante. La carta de la Reina de Copas y te sienta mal, ¿ves? No entiendes. Es como que tú me dijeras, Richard, ¿por qué me miente? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué no me dice la verdad? Porque muchos de ustedes, Sagitario, quieren saber la verdad. ¿Por qué no me dice que no me quiere y cerramos esta historia ya? Yo también tengo derecho a rehacer mi vida, pero que no me pague de esta manera. Tú sientes que alguien muy cercano a ti o tu pareja o un familiar ha vuelto a retomar contacto con una persona que en estos momentos no es bueno para tu historia o para la historia de ellos. No es bueno, Sagitario. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio.
Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, Sagitario. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un Cid. Puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2. La carta de la sacerdotisa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro o Virgo. Vamos a ver, cariño, cuál es la energía de ellos o de ellas. Vamos a ver, Sagitario, Sagitario, Sagitario. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. No quiere contarte la verdad. Te da la espalda, ¿ves? No quiere decirte lo que está pasando. No todo tiene que ser tampoco amor. A lo mejor me dice Richard, siento que en mi trabajo me están ocultando algo, siento que a lo mejor me van a despedir. Yo le he preguntado y me dice que no, que yo voy a continuar, pero yo necesito saber para buscarme la vida. También puede ser el caso. La carta del 5 de copas. Tú estás buscando esa verdad. Tú estás buscando esa verdad, cariño. Hay algo que no te cuadra, no te convence. La carta del caballero de bastos, cariño. Siento que ellos no quieren que algo salga a la luz. Siento que ellos, cariño, posiblemente piensan que todavía no es el momento para hablar de este tema. O simplemente para sacar una conclusión. Porque aquí, cariño, hay un personaje que oculta algo. Y la carta del caballero de bastos da la espalda a lo que es al sol. No quiere hablar de este tema. Te va dando lo que es largas. O te dice, mañana hablamos, mañana te explico. No quiere hablar de este tema, mi querido Sagitario. No quiere hablar, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, se ha oscurecido. Listo, ya está. Vamos a ver, mi querido Sagitario, ¿qué más me quieren decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del loco. Siento, Sagitario, que muchos de vosotros me dicen, Richard, necesito empezar desde cero. Lo que tenga que pasar, que pase. Tú no quieres continuar con esa mentira, Sagitario. No quieres, ¿vale? Tú quieres, es como que tú me dijeras, Richard, que me hable con la verdad, pero que no me vea la cara. Yo no soy tonto, Richard, me doy cuenta de lo que está pasando. Pero ellos no quieren hablar, por el momento no. No quieren hablar, ¿vale? Vamos a ver qué te dice, cariño, el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, corazón. Dice, abra la puerta, cariño. Ha llegado a destino, ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido. Siento que a ti te sabe mal esto, Sagitario. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir mis amistades? ¿La familia? ¿Por qué se terminó? ¿Qué historia voy a tener que contar? No tienes que contar nada, no tienes que dar explicaciones a nadie, Sagitario. Simplemente las cosas no funcionaron y ya está. En el trabajo, en el proyecto también. Richard, me han despedido del trabajo. ¿Cómo se lo voy a decir eso a la familia? No pasa nada. Te buscas otro trabajo. Porque aquí me dice, cariño, abre la puerta. Vas a tener una oportunidad, te está diciendo. ¿Has visto como que ha parpadeado algo? Es como que quieren entregarte un mensaje. A ver, vamos a entregarte un mensaje. Y es muy curioso porque el cielo estaba despejado y ahora se ha nublado, cariño. Quieren decirte algo. Vamos a ver, Sagitario. Otra vez, ¿ves? Vamos a ver, Sagitario. Es como si me dijeran sí. ¿Vosotros, seres de luz, quieren entregar un mensaje? Vamos a ver. Es que ha parpadeado.
y sale la luz. Es muy curioso. Quieren hablar, cariño. Quieren hablar. Quieren decirte algo. Sí, vamos a ver. Me dice que tengas cuidado de una persona que solamente se acerca a tu vida por interés, por dinero. Esa persona te habla, Sagitario. Esa persona lo tienes cerca. A veces como que te hace sentir mal. A veces como que te echa la culpa de los problemas que vosotros están teniendo. De su boquita sale de todo, inclusive insultos. Sí, esta persona a veces te trata mal, Sagitario. Mira, de su boquita sale de todo, cariño. Y salió el sol. Salió el sol. Es muy curioso tu lectura. Es muy curioso tu lectura, mi querido Sagitario. ¿Por qué te digo que debes tener cuidado de esa persona? Inclusive puede ser que esa persona tenga ojos claros o es una persona que se maquilla mucho. ¿Ves? Porque de su labio, cariño, sale lo que es el color rojo. Hay una persona que te trata mal, Sagitario. Me dicen que tienes que alejarte de esa persona. Hay una persona que es que no me gusta su energía. No me gusta, Sagitario. ¿Ves? Te hace sentir mal. Inclusive te ha traicionado. Pero de repente te dice que esta persona te ha traicionado por tu culpa. Encima te echa la culpa, Sagitario. Encima te ha traicionado y lo tienes cerca. No me gusta su energía. Te están pidiendo que te alejes de él o de ella. Vamos a ver las características. Cariño, vamos a ver. Para muchos de vosotros, cariño, están lidiando con una persona de elemento agua, especialmente un Escorpio. Vas a retomar contacto y comunicación con una persona con la cual se había zanjado todo. Ya no había nada más que hablar. La carta de la Reina de Bastos. Hay una persona con la cual entre vosotros hay mucha química. Puede ser que sea mulato o más moreno que ustedes o morena. Lo has conocido lo que es en una fiesta o en una reunión, pero sientes una conexión muy especial. A veces sientes que es tu llama gemela. ¿Vosotros comparten algún tipo de, yo qué sé, les gusta hacer algún tipo de deporte juntos, ir de fiestas, de compras? La carta del 4 de oros. Hay un personaje, mi querido Sagitario, que te debe un dinero. No es que no tenga para devolverte, tiene. Simplemente que no le apetece en estos momentos darte ese dinero. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, piel trigueña, pero sin embargo sí tiene para sus joyas o simplemente para sus gustitos, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. ¿Sabes qué siento, corazón? Siento que alguien quiere que tú te liberes de una persona que no es bueno para ti o no es buena. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, cariño.